Agora é o turno de Sara Regal, que é outra das diseñadoras da diáspora que trouxemos a esta edición do FED. Sara é diseñadora de produto, traballou en diseño de interiores, diseño de mobiliario, entre outras disciplinas. A súa trayectoria profesional levouna a traballar en Londres, en Hong Kong e tamén a prestixiosa escola ECAL de Lausana, onde fixe un máster no que desenvolveu as súas propias metodoloxías, das que hoxe nos vai falar. O seu traballo móvese entre o espazo e o obxecto, entre o artesano e o industrial. Hoxe vai nos falar da súa experimentación con materiais. Pois ben, sen máis dilación, un aplauso para Sara. Hola. Bueno, pues como decía, yo soy diseñadora de producto. Ahora mismo estoy trabajando en Camper, en la empresa de zapatos. Allí estoy trabajando como diseñadora de interiores y set designer. Y paralelamente voy haciendo mis proyectos de comisión privada o iniciativa personal, en los cuales experimento con el reciclaje principalmente y los materiales. Para empezar, el título de la charla es Basura versus diseño. Y quiero explicar esta relación que tengo en los proyectos a través de 3 de ellos. Pero antes simplemente quiero explicaros un par de cositas de mí para poneros en situación. Yo soy de Viveiro, estudié en la Universidad de La Coruña en la Ingeniería de Diseño Industrial en el campus de Ferrol. Después, me fui de prácticas a Londres y allí estuve trabajando durante varios años como freelance. Y después, decidí realizar un máster en diseño de producto en la ECAL, en Suiza, donde mi meta era un poco crear como mi propio mundo de diseño y fijar mi metodología, ¿no? Entonces allí tenía como una función clara que era echar las manos en la masa. Tenía muchas ganas de experimentar con los materiales en primera persona y durante 2 años creé proyectos que estaban realmente basados en las técnicas de producción y tanto industriales como artesanales. Proyectos que casi siempre podían ser un poco especiales por el material, porque en la mayoría de los casos estaba movido de su contexto natural, digamos. Y allí realmente es cuando empecé a tomar contacto con las técnicas de reciclaje. Y el primer proyecto que os quiero explicar es Foamit, que es mi proyecto diploma. Foamit es un sistema de asientos para eventos que es 100% reciclable y 100% reciclado y está hecho de espuma de poliuretano comprimida. Mi primer pensamiento en este proyecto fue simplemente me gustó muchísimo el material. Cuando empecé a investigar como los posibles materiales con los que podría trabajar, encontré este material que me llamó mucho la atención por la estética que tiene, porque es muy, muy potente. Y al mismo tiempo también me sorprendió que no hubiera muchos usos de él. Todos los usos eran muy industriales, muy funcionales y siempre el material estaba cubierto.
Entonces, bueno, dije, voy a investigar sobre todo en el proceso, en cómo lo puedo aplicar, cuáles son las cualidades, las restricciones del material y a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que una de las plantas de reciclaje de este material estaba en Suiza en aquel momento. Esto es un poco raro porque realmente casi todas las plantas de reciclaje a nivel industrial se encuentran fuera de Europa. Entonces fue realmente una campana de suerte. También el dueño era gallego, entonces eso hizo que me abrieran las puertas de la fábrica mucho más fácil. Y me enseñó todo el proceso, todo lo que son las propiedades que tiene el material, los formatos. Y bueno, para explicaros así un poco cómo funciona, es súper sencillo. El material llega como en esa especie de fardos que están ahí en la esquina, que vienen de las fábricas de colchones o de tapicerías de toda Europa. Y esos fardos, pues bueno, están mezclados, espumas de distintas densidades, distintos colores y demás. Entonces, bueno, lo que hacen es los trituran y una vez triturados en cachitos muy pequeños se les mete un aglutinante que está hecho de poliuretano también para mantener la flexibilidad. Y todo eso se comprime en una forma que es tipo esta de abajo, que es un cubo, que es de 2 metros por 1 en este caso, porque es el molde que ellos tienen. Y este bloque tiene distintas densidades. Un poco depende de la presión, bueno, un poco depende, no, depende de la presión que le den. Entonces, pues bueno, una vez que tienen el bloque, lo que hacen es laminan el material y normalmente pues se usa en sistemas de aislamiento, en sistemas de suelo, en componentes más técnicos para protección de transporte y demás. Entonces, bueno, tenía como un poco ya, vi el proceso de reciclaje, el cual era bastante claro, no tenía muchas restricciones técnicas, al final se tritura, se junta, se comprime. Y lo que más me llamó, la cualidad que vi que era la más poderosa del material es que era un sistema cíclico, que una vez que este material se usara y estuviera destrozado y demás, se puede volver a echar, volver a triturar y puede volver a salir un bloque fresco de la espuma de poliuretano. Entonces, bueno, teniendo un poco todo el sistema de reciclaje en mente y teniendo en cuenta también las herramientas con las que contaban en la planta de reciclaje, me planteé pues, hacer un sistema de asientos, porque al final pues, es espuma, es blandita y tiene sentido, ¿no? La diferencia con otros sistemas de asientos es que en este caso se usa únicamente lo que es el material, sin añadir ningún tipo de madera, de metal, de otro tipo de pegamento, que influiría de manera negativa en el proceso de post-reciclaje una vez usado. Entonces, una vez como definido este sistema en el cual tienes unos módulos, los usas y una vez que estos módulos están estropeados, todo vuelve a la trituradora y se vuelve a crear, empecé a definir un poco más las formas. En este caso, bueno, son 4 módulos los que componen el sistema, un módulo con respaldo, unos módulos que serían como el banco, ¿no? El reposabrazos y después estos que son como unos quesitos que son para poder dar ángulos y formas más orgánicas. Todas estas formas están definidas por la ergonomía, pero también por las 3 máquinas que tienen allí, que es una sierra, un taladro y una laminadora. Y bueno, la idea era un poco poderse adaptar a todo tipo de paisajes o de ambientes, poder usarlos de manera individual, de manera conjunta y también jugar con lo que es la estética del material, porque en este caso lo más importante para mí era que el material fuera visible y que no se cubriera. En la mayoría de los casos
se cubre está bajo una lámina de textil o bajo una plaqueta de madera. Tiene una función meramente técnica. Entonces, quería, número uno, enseñar las posibilidades que el material podría aportar a un nivel cíclico, a un nivel de un sistema de producto, y también enseñar lo bonito que es, ¿no? Entonces, bueno, este fue así como el primer proyecto con el que entré en contacto con el mundo del reciclaje y de manera más real, ¿no? En una manera de fábrica, de ver cómo los recursos se pueden mantener todos en un sitio sin tener que gastar energía en el transporte o en otro tipo de cosas y mantener el producto bastante puro. Después del máster me salió la oportunidad de ir a Hong Kong. Fui a hacer una residencia de diseño al Hong Kong Design Institute y allí estaba como asistente de profesora y paralelamente pues hacía proyectos más de diseño o más comisionados. Y bueno, cuando estaba allí realmente el gran impacto que tuve fue de ver la cantidad de desperdicios que creamos, ¿no? Es lo mismo que se crea en otros sitios, lo que pasa que allí lo ves de manera más gráfica porque al final el espacio es pequeño, necesitas transportar, necesitas pues comprimir todo al momento para poder seguir con el ciclo de la ciudad. Fue un choque bastante grande. Creo que no cambian, igual a nivel consumo en Hong Kong puede ser que sea un poco distinto y demás, pero creo que es lo mismo que tenemos en Europa o en otros países. Pero allí lo vi realmente de una manera del día a día. Y cuando estaba allí fui comisionada por la revista Frame para participar en una edición que se llama The Challenge Issue. Y en esta edición trataba sobre diseñar para un mejor medio ambiente, ¿no? Y el contexto en el que te ponían era ¿qué harías tú como diseñador para en un futuro no tan lejano ayudar a que el planeta sea más limpio? Entonces, bueno, allí estaba rodeada de muchísimas cosas, de fábricas, de consumismo, de basura. Hong Kong es súper bonito, pero quiero decir, hay cosas que las ves a nivel más real. Y bueno, lo que me centré fue en una cosa que allí se ve en el día a día, que es la industria del fast fashion. Y dentro de la industria del fast fashion hay muchas cosas que son las más contaminantes. Está la producción, el transporte, cómo se comercializa, distintos factores, pero hay uno que es el que creo que tendremos que enfrentarnos en un futuro no tan lejano, que es los desechos que estamos creando, toda la ropa que estamos tirando. El fast fashion es la segunda industria más contaminante del mundo y generamos toneladas de ropa al día que van directas al vertedero. Entonces, pues bueno, yo me puse un poco en una situación futura en la cual esta ropa no estaba desintegrada, todos estos textiles seguían en estos vertederos y pensé en qué podría hacer yo como diseñadora, qué podría pensar para solucionar. Entonces, bueno, lo que propuse era una solución local, pero que estaría aplicada a un nivel global. Yo me imagino un artesano el cual tiene conocimientos sobre textiles, sobre todo sintéticos, y este artesano lo que hace es, pues le llegan, como en el caso de las fábricas, los restos que vienen de los vertederos o de otro tipo de sitios, de fábricas, etc. Y con estos restos lo que hace es los identifica y una vez identificados él tiene una máquina, la cual me inventé.
mezclando un protocycler con un bolígrafo 3D. Entonces, cómo esta máquina funcionaría sería un poco como todo el sistema de reciclaje, ¿no? Se cogen los cachos, se trituran como en el protocycler, se calientan, se procesan y sale un hilo, digamos, de materia prima, el cual se utilizaría para la impresión 3D. Lo que cambiaría en este caso sería, número 1, que son textiles, pero sintéticos, y número 2, que no saldría por la boca de una impresora 3D, sino que el artesano sería el que tendría un bolígrafo 3D. Entonces sustituiría su aguja por este bolígrafo. Este material que saldría pues, se podría utilizar para 3 tipos de niveles. Uno sería sustituir el cosido, entonces sería como aplicar un pegamento, se unirían cachos de tela en distintas formas. La otra sería la de aplicar como adornos, como si fuera embroidery, en la parte de arriba de los tejidos. Y la otra parte ya sería la de hacer como tejidos por ellos mismos. Igual que una impresora 3D, pero en este caso sería la persona, ¿no? Todo se transportaría a la persona. Por lo que no quise industrializar este concepto, por lo que quise que fueran artesanos, porque creo que hoy en día no tenemos un sistema en el cual tiramos la ropa. Entonces, en el futuro yo me imagino que esta ropa se encontrará mezclada, que tiene que haber alguien que realmente entienda, que tenga sabiduría. Y bueno, como todo, al final se convertirá en una materia prima en vez de ser un residuo que tendremos que utilizar y hacer algún tipo de recurso de él, ¿no? Bueno, esto obviamente es un concepto que todo fue visualizado a través de 3D y muy experimental, pero a un nivel teórico. Es todo como una idea que crece en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, de ahí pueden salir nuevas posibilidades también. Y después, el último proyecto que he realizado durante este último año se llama Mass Series y es una serie de jarrones, objetos que nacieron a través de un experimento. Participé en la exhibición de Mujer Objeto, entonces empecé a experimentar con el material del que están hechos, que es poliespan reciclado comprimido. Y bueno, el experimento después hubo parte 2, porque me invitaron a Mujer Florero, entonces dije, pues voy a hacer floreros con este material, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos un poco en contexto del material, esto es una fábrica de Poliexpan que está en Mallorca y no es una fábrica enorme, es una fábrica pues no llega a 100 empleados. Y allí reciclan el poliespan de manera química en los procesos. Bueno, no sé si sabéis, el poliespan se usa y se pueden usar varias veces y se recicla, se vuelve a usar, se recicla, se vuelve a usar, pero tiene un ciclo de vida de varios usos. No puedes reciclarlo para siempre. Entonces, en este caso, en la fábrica lo que hacen es lo comprimen cuando no se puede reciclar más, simplemente por un motivo de espacio, de no saben qué hacer con ello, pues vamos a hacerlo más pequeño, por lo menos. Yo cuando estaba en la fábrica, primero no iba por eso, pero de repente vi como esos cachos que estaban por ahí tirados y me llamaron mucho la atención, porque en persona realmente parecen como piedras, porque como se rompen, como actúa el material en sí, recuerda mucho a la piedra. Y el motivo de tener esta estructura y demás es la máquina con la que lo hacen. Es una máquina que es casera, entonces no sé si nunca la he visto en otro sitio, la verdad. Y la máquina, o sea, es esta amarilla de aquí, entonces hacen cachitos,
como en los otros casos, a partir del material inicial, cuando ya no es reciclable otra vez. Una vez tienen los cachitos, en la parte de esa cubeta hay como una especie de brazo, y este brazo pues simplemente da golpes. Lo que hace dando golpes es, bueno, empieza a apretar el material coge calor y lo que hace es que se vaya fundiendo de una manera bastante irregular. Todo esto sale por la parte de abajo, que es esta de aquí, y es como una especie de extrusión que se convierte como en un espagueti así, de este tamaño y, bueno, muy largo. Esto nada más va saliendo, se va fragmentando también. Lo que después pasa con este material normalmente se queda en la parte de atrás de la fábrica pues hasta que lleguen los próximos, supongo, porque no tienen muchas cosas que hacer con ello. Entonces, pues bueno, me pareció una pena porque dije, es un material súper chulo en realidad, pero tiene muchas cosas negativas. La primera cosa negativa que encontré fue cómo trabajarlo, porque ellos no sabían cómo trabajarlo y yo en los primeros experimentos pues realmente era muy inestable. Tiene, digamos, una densidad muy distinta en la misma pieza. Puede tener un núcleo muy duro en una esquina y alrededor ser todo blando, como ser duro en todo el lado derecho y en todo el lado izquierdo y dentro blando. Es muy difícil de controlar lo que pasa dentro del bloque. Entonces, bueno, todas las herramientas tipo sierra, taladro y demás se iban de las posibilidades, control numérico, todo eso no era aplicable. Entonces, pues bueno, dije, se parece a la piedra, voy a trabajarlo como la piedra. Y empecé a trabajarlo con cincel y martillo, lo cual pues funcionó. Lo que pasa es que no era suficiente, porque con cincel y martillo tampoco podía controlarlo totalmente. Entonces, basándome en el cincel y martillo, después empecé a aplicar un poco de fundido. Empecé a aplicarle calor, aplicarle un poco de disolvente y hacer un poco de collage entre cincel y fundido. Y así podía ir controlando más o menos las formas, por lo menos hacerle una base, un agujero y dándole un poco digamos, una intención a la pieza, ¿no? Pero una vez que tienes la pieza definida, la superficie que tienes alrededor no es dura suficientemente como para poder tenerla así tal cual. Aparte de no ser lo suficientemente dura, es absorbente, absorbe agua, se amarillea, es como el Polyexpan. Entonces, pues bueno, en la misma fábrica tienen una pistola de proyección de poliuretano. Entonces, pues dije, pues vamos a poner un poco de poliuretano por encima, así... Uy, de poliestireno, perdona. Por encima, así hacemos una capa para darle un poco de estructura y mantenerla en una pieza. Una vez que bueno, se le aplica esto, queda como en ese caso de esta pieza de aquí, que está ahí tirada encima del banco, queda una pieza de color uniforme, ya que el material es de color blanco, amarillento, digamos, y no hay posibilidad de mantenerlo transparente, lo cual, bueno, pues tapa los colores naturales del propio material. Entonces, aquí está el paso 2, bueno, el paso 3, el cual era buscar un acabado que fuera, que tuviera sentido tanto a nivel producción como a nivel de textura y demás. Y, bueno, cosas del destino, al lado de la fábrica del Polyexpan hay un chapista que se lanzó a ayudarme con el proyecto y con él pues trabajamos un poco en los posibles acabados que esta pieza podía tener, tanto a nivel color, brillo, posibles combinaciones cromáticas. Entonces la intención aquí era resaltar la rugosidad del material inicial
y al mismo tiempo pues darle un poco de impacto, ¿no? De pues, cómo hacer de algo que está considerado, digamos, basura, darle una chapa y pintura y hacerlo como brillar un poco. Y bueno, y con él pues definimos lo que son los colores para cada pieza. Fue divertido porque también él participó en todo el proceso de escoger el color y demás, y lo que opinaba de dónde había que darle un poco más de marca y tal. Y bueno, estos son los 4 jarrones, los que os fui enseñando ahora a través de la presentación. Son los 4 jarrones que realicé para la exposición de Mujer Florero. Y una vez que acabé esta serie, me invitaron para ir a la exposición de Rata, que fue en la Semana del Diseño de Nueva York. Y bueno, y ahí pues la exposición iba de libros y de errores sobre todo a través de la experimentación. Entonces directamente dije, pues voy a probar a aplicar esta técnica a una escala mayor. No creía que pudiera realmente hacer una pieza tan grande en ese momento, porque era muy laborioso el esfuerzo que tenía que hacer para una pieza pequeña, pero meterme a algo de más tamaño me ayudó a desarrollar un poquito más la técnica. En este caso realicé un atril, como en una exposición de libros. Dije yo, pues, ¿qué me recuerda? El material es tipo piedra, es de libros, voy a hacer un atril, ¿no? Y este atril, pues básicamente lo intenté trabajar como en 3 distintos niveles. Uno dejándolo muy crudo en la parte de abajo, donde necesita mucho peso, haciéndolo en la base, y después trabajándolo hacia el centro para estilizarlo un poco, y después en la superficie donde se apoya el libro y donde estás en contacto tú, darle como ese toque de esa sensación de que está más trabajado. Fue realmente pues un desafío porque era una pieza muy grande y bueno, tenía que ir a Nueva York, tenía que mandarla, tuve que hacerla en dos cachos, que fuera desmontable. Entonces, pues teniendo en cuenta que el material no es muy fácil de trabajar, fue bastante laborioso, pero fue posible. Por lo que, bueno, esto me demostró que al final puedo aplicar la técnica a cualquier tipo de objeto, pero siempre a mano. Nunca puedo tener ningún tipo de automatización con este material. Y bueno, pues eso fue un poco este proyecto, que ha sido el último, y realmente me ha hecho ver que el uso que hacemos de los plásticos, de los procesos, es súper erróneo. Tenemos materiales que son maravillosos, que son súper bonitos, que se pueden hacer muchas cosas con ellos, pero muchas veces no queremos poner, pues, digamos, un poco de voluntad en darles una segunda oportunidad. Entonces, pues bueno, al final estoy haciendo como un poco esta artesanía de los plásticos, sin ser yo artesana, pero es más bien un poco para demostrar que se puede, ¿no? Que se puede trabajar con todos estos desperdicios que tenemos. Y bueno, eso ha sido un poquito todo. Creo que los plásticos son maravillosos, que simplemente hacemos un uso súper erróneo de todos estos materiales y que nos tenemos que enfrentar ahora un poco a trabajar con estos materiales que no tienen una salida, digamos. Y no sé si tenéis alguna pregunta o... Si no, yo ya estoy.